Bueno, sean todos bienvenidos. Cordial saludo a todas las personas de los distintos países que se unen a ver estas conferencias. El día de hoy vamos a estudiar una conferencia muy importante en la cual pues vamos a hablar de dos aspectos psicológicos totalmente desastrosos que cada uno de nosotros tiene en su psicología, los cuales son el fanatismo y la mitomanía. Todos, absolutamente cada uno de nosotros, tenemos diversos aspectos de estos defectos psicológicos en nuestro mundo interior, en nuestra alma o mente, y que es necesario pues realmente estudiarlos, saber qué son, cómo se manifiestan, como para empezar a autoobservarlo dentro de cada uno de nosotros y para que no pueda dañar, o para que no dañe, mejor dicho, nuestro propio trabajo interior y este conocimiento, esta sabiduría, ya que estos dos grandes defectos o estos dos grandes aspectos son desastrosos. Pueden estancar a la persona, a uno mismo, en este conocimiento, en este trabajo interior, y también pueden llegar a torcer y a dañar esta sabiduría o este conocimiento que se entrega totalmente puro. Entonces, bienvenidos, invitados a que sean parte del grupo de WhatsApp. Recuerden que hay material de apoyo de cada una de las conferencias. Quienes así lo deseen y gusten pueden compartir esta o cualquiera de las conferencias del temario o el temario de conferencias, con el objetivo de llegar a más personas que estén interesadas en un trabajo espiritual, en un camino espiritual, con herramientas totalmente prácticas. Y sin más que decir, pues vamos a iniciar este tema del día de hoy. Como les vengo diciendo, estos dos aspectos pues son desastrosos en el ser humano. Y lamentablemente pues dentro de cada uno de nosotros lo tenemos creado. ¿Sí? Fanatismo, pues ¿qué es el fanatismo? Un fanático es una persona que es fan a algo. Es una persona que defiende mucho una creencia o un gusto, ya sea en cualquier ámbito. Puede ser en el ámbito religioso, existe el fanatismo religioso, el fanatismo deportivo, como lo vemos también en los distintos deportes, el fanatismo artístico, ya sea de música, de películas, de entretenimiento, etcétera, etcétera. Normalmente dentro de nosotros mismos ya tenemos creado el fanatismo, ese yo fanático, el cual defiende algo que cree que es superior a las demás cosas, a las demás personas, o que es mucho mejor, o que es lo correcto, ¿sí? Y la mitomanía, bueno, la vamos a hablar mucho más al final, que pues lo que nos dice es que es una persona que tiene la maña de decir mentiras, o la costumbre, la manía de hablar de mitos, de sus propias mentiras, y se encuentra uno en un autoengaño. Entonces pues vamos a iniciar diciendo que pues tanto como el fanatismo y la mitomanía son dos yoes que realmente es urgente que nosotros empecemos a observarlos, y que es urgente que nosotros los empecemos a eliminar para poder avanzar en este trabajo, ¿sí? Porque realmente nos vamos a dar cuenta cuando estudiemos los aspectos que no nos dejaría avanzar, que realmente no nos va a dejar comprobar, y que nos va a estancar en el trabajo interior si caemos en estos estados de fanatismo y mitomanía. Realmente por eso es que estudiamos la conferencia del día de hoy. Primero que todo, fanatismo, como les venía diciendo. Ese fanatismo es eso, como esa creencia hacia algo, como ese celo hacia determinada cosa, ¿sí? Una persona puede ser fanática a una marca de ropa, a un equipo de fútbol, a un género musical, a una religión, a un dogma o una doctrina, y en este mismo camino, en este mismo conocimiento, también pues suele aflorar dentro de nosotros, en algunas personas o en algunos alumnos, este defecto del fanatismo, ¿sí? Que es aquel que defiende a capa y espada su creencia, su dogma, su gusto, porque piensa que es el correcto, porque cree que es el mejor, lo correcto, o que es superior a las demás cosas que les gustan a las otras personas. Aún así, sin haber comprobado si es o no una realidad o una verdad. Entonces, es ser fanático a algo. Y ese fanatismo pues ha producido distintos momentos de la vida de la humanidad, momentos o hechos históricos desastrosos totalmente. Miren ustedes, el fanatismo religioso llevó
a la Inquisición, a asesinar a cuantas personas, ¿sí? Vean ustedes el fanatismo en los deportes. Una persona porque lleva una camisa de otro equipo de fútbol hasta la matan, lo linchan, lo agreden, lo insultan, solo porque lleva o porque tiene un fanatismo diferente, porque es fanático a otro equipo de fútbol, ¿sí? Entonces el fanatismo es algo totalmente desastroso y puede llegar a desatar el caos dentro de sí mismos y en el mundo exterior. Es así como lo podemos ver. Ya hemos visto pues ese ejemplo, el fanatismo religioso, ¿sí? Muchas religiones mataron en nombre de Dios, creyendo que era lo correcto, ¿sí? Y todo el que no fuese de esa religión, pues era asesinado o era colgado, etcétera, etcétera, o humillado. Lo mismo sucede en el fanatismo deportivo, que acabé de dar el ejemplo, el fanatismo, no sé, de artístico, musical, ¿sí? De marcas de ropa, de celulares, de etcétera, etcétera. Normalmente nosotros tenemos fanatismo a muchas cosas, ¿sí? Somos fanáticos, por ejemplo, de al que le gusta Nike, Adidas, y el que le diga que no, que es mejor tal otra marca, de una vez se ofende, o de una vez se inicia un conflicto psicológico, ¿sí? O un desagrado, un disgusto, que puede llevar a la persona o nos lleva a la división, ¿sí? Producto pues de ese mismo fanatismo. El fanático es una persona pues que defiende y manifiesta demasiado celo por una creencia. La característica principal de este defecto del fanatismo y una persona que es fanática es una persona que se basa en la creencia. Es una persona que jamás ha comprobado, pero aún así está total y completamente convencida de que eso en lo que cree es lo real, lo verdadero, y que con eso ya está a salvo, que con eso ya es suficiente, ¿sí? Entonces un fanático, ustedes lo ven, ya di varios ejemplos. En el fanatismo, en el fútbol, defienden a capa y espada a su equipo. Y se ocurren batallas campales entre equipos, entre barras, y llegan hasta el asesinato por su fanatismo. Entonces ahí pues el gran problema que puede generar esto. Ese fanatismo realmente nos mantiene ese esclavo de una creencia, ¿sí? Precisamente como lo acabo de decir, es demasiado celo por una creencia. Y es que esto es lo mejor, esto es lo más, y los gustos de los demás sí, horribles, para nada, nada que ver, etcétera, etcétera. O el que no esté de acuerdo, pues lo sacamos, lo linchamos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son pensamientos del fanatismo. El fanatismo, tanto la mitomanía como el fanatismo, son enfermedades de la mente, porque son defectos psicológicos que yacen en nuestro interior, ¿sí? El fanático cree que siendo creyente de algo ya está a salvo, o que con eso es completamente suficiente. Miremoslo en el fanatismo religioso. Aquellas personas que están en su religión, puede ser católica, cristiana, musulmán, mormón, lo que sea, son fanáticos a su religión y creen que están en la religión correcta, que esa es la que los va a salvar, pero se basan solo en sus propias creencias. O sea, es decir, son ciegos. Realmente solo creen y creen y creen así a ciegas de que ya con estar en ese lugar o en ese dogma van a estar salvos, que ya con eso van a ir al cielo o van a tener un derecho de algo divino o superior. Y los que están en otra religión piensan lo mismo y ven a los demás como pobrecitos, ellos están en el lugar equivocado. Así es el fanático. Como les venía diciendo desde un principio, el fanático, la primera característica y muy importante a notar es que el fanático es 100% creyente. Al fanático no le gusta comprobar. El fanático solo cree y cree y cree, ¿sí? En este conocimiento pues también se da estos procesos de fanatismo y mitomanía, tal como en los diversos ejemplos que ya he mencionado, ¿sí? Y puede una persona llegar a estos conocimientos, se le entrega la sabiduría, empieza a ver las conferencias, empieza a ver las herramientas. Cuando recibe el conocimiento una persona, se le abren dos caminos. El primer camino es el del creyente, ¿sí? El creyente pues le parece muy chévere, le parece muy genial saber de las dimensiones, saber de la conciencia, saber del ego, de la madre divina, de la ley divina,
de una cosa y de la otra, de las diversas herramientas, del desdoblamiento astral, de la meditación, simpatiza con todo el conocimiento, mas no practica. Y nunca comprueba. Se dedica a creer y a creer que eso es, y aún así puede que lleguen y encuentren el conocimiento objetivo, real y verdadero, que es el que queremos compartir, y creer que con solo saber, con solo ver las conferencias ya es suficiente. Uy, ya es suficiente, ya me vi las conferencias y ahora qué sigue, dicen las personas. Pues hay que practicar. Ese es el primer camino, el del creyente. El que se conforma con ver los temas, las conferencias, mas nunca practica, nunca comprueba y por lo tanto nunca avanza. Por lo tanto nunca va a despertar su propia sabiduría, nunca va a caminar el camino interior. Y existe el segundo camino, que es el camino del práctico. Vamos a desglosarlo poco a poco. El creyente, como les venía diciendo, cree que con saber ya es suficiente. Ya desde ese día una persona que llega a este conocimiento, y es que hay personas que de pronto tienen más alimentado este aspecto psicológico, sin embargo todos lo tenemos, ¿sí? Y puede llegar a un punto en el que nosotros estamos viendo ya el temario de conferencias o incluso lo terminamos y la persona se siente satisfecha. Tiene un falso sentimiento de que va muy bien. Se siente emocionado, contento, pero no porque esté comprobando o practicando, sino porque intelectualmente adquirió esta sabiduría, ¿sí? Entonces se vio todas las conferencias, vio todas las prácticas, vio todas las herramientas y al final preguntan, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago? ¿Qué más hay que ver? Pues hay que practicar, mas no siempre sucede así. De 1000 personas que encuentran este conocimiento, uno lo practica. Quiere decir que 999 personas se quedan como creyentes. Sí, puede que sea el conocimiento correcto, una verdadera sabiduría espiritual, mas nunca la comprueban. ¿Por qué? Porque nunca la practican. Se creen muy buenas personas porque han encontrado el conocimiento, se sienten superiores, se sienten estados o sentimientos del yo psicológico de que son superiores, de que van muy bien, ¿sí? De que ya están a salvo porque encontraron el camino, el conocimiento, mas nunca lo han comprobado, ¿sí? Muchas personas empiezan a dedicarse a sentirse y a creerse santos, seres iluminados, con conciencia o sabiduría, sin haber movido ni un solo dedo y ni haber comprobado absolutamente nada de este camino. Al yo fanático no deja progresar a absolutamente nadie en ningún aspecto, ¿sí? El yo fanático nos mantiene ciegos, ¿sí? Puede que tengamos enfrente la verdad, pero no estamos comprobándola, no la estamos palpando o no la estamos vivenciando, ¿sí? Todos tenemos en nuestro mundo interior lo que les venía comentando hace un momento, ese falso sentimiento del yo, que es el que nos va a hacer creer que vamos muy bien, que vamos avanzando, que ya estamos más despiertos, que ya somos más conscientes, solo porque hemos visto algunas conferencias o porque vimos el temario de conferencias, ¿sí? Y ya sabemos ciertas cosas y conocemos ciertas herramientas. Pero eso no significa que realmente esté uno consciente o que la persona sí esté despertando. Hay personas que consideran, el yo fanático dice, bueno, ¿y cuánto tiempo? El yo fanático pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo lleva usted en ese conocimiento? Alguna persona dirá, no, 3 años, 5, 4, 10 años. Y los conceptos del yo fanático dice, uy, es que como ya lleva tanto tiempo, ya es un iluminado, ya es una persona más consciente. Pero hay que aclarar que en este camino, en este conocimiento, en esta sabiduría, el factor tiempo es relativo, ¿sí? Hay personas que tienen estas herramientas, que tienen este conocimiento y han pasado 5, 10, 15 años de su vida y siguen siendo las mismas personas de siempre. Siguen siendo o estando en los mismos estados psicológicos en los cuales cuando llegaron a encontrar este camino. Entonces quiere decir que el factor tiempo no significa que entre más tiempo pase, más conscientes vamos a estar, porque es que el despertar de la conciencia no es algo mecánico, no es algo automático, no es algo que se da con el pasar del tiempo, se da en la medida en que nosotros hacemos. Si nosotros queremos despertar la conciencia, tenemos que provocarlo, practicar, despertar con las herramientas que hemos venido entregando. Pero el fanático considera que llevar tanto tiempo en el conocimiento, que llevar tanto tiempo con esta sabiduría, le da más méritos
o se siente con ese sentimiento de que va muy bien, de que está muy despierto, de que lleva tantos años y merece respeto porque es un veterano, porque ya tiene tanto tiempo y sabe todas las conferencias, todas las herramientas. Pero eso no significa que sea una persona consciente, que haya practicado, que haya comprobado y que haya despertado. Entonces, son puntos muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Aquí el tiempo realmente es relativo. Quien más hace, pues más avanza. Quien menos hace, pues no avanza, difícilmente. Lamentablemente el fanático le gusta es creer y creer y creer. El fanático normalmente, pues, ese fanatismo, o al fanático le gusta mucho llenarse la mente, o es un intelectual, el cual le gusta llenarse de información e información y creer en todo lo que lee, lo que investiga, ¿sí? Incluso en este propio conocimiento, teniendo las herramientas adecuadas, el fanático, en vez de practicar, avanzar, sigue buscando libros para leer, busca y qué más hay, muestre, ya listo, ya vi las conferencias, qué más hay, quiero saber qué más hay, y saber, más no practica. ¿Sí? Tan solo en la primera conferencia ya damos herramientas de prácticas para que comprueben. Pero incluso hay personas que terminan el temario y dicen, bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más? Me voy a poner a leer este libro y a leer aquello y lo otro. Quieren seguir adquiriendo conocimiento de manera intelectual, más no vivenciarlo, no comprobarlo, ¿sí? Ese falso sentimiento del yo, del cual hablaba, pues va a hacernos sentir en algún punto, no, es que yo voy muy bien, me siento muy bien, ¿sí? Pero eso es un sentimiento del yo psicológico, que realmente nos indica que, por el contrario, vamos muy mal, no estamos avanzando ni comprobando, ¿sí? Nunca hay que creer ni sentirnos buenos, sentir que vamos muy bien, que vamos avanzando, y menos si no estamos haciendo nada. Bien, ante todo hay que aclarar que este conocimiento es revolucionario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es en base a las obras, que el avance se logra mediante los hechos, mediante las obras. Este camino solo se avanza a través de las obras. El que hace, el que practica, comprueba. Y el que practica pues va avanzando y va despertando su conciencia, va vivenciando el trabajo interior, ¿sí? Ya empieza a tener sus propias experiencias, ¿sí? Ya puede decir que en el desdoblamiento astral sucede o tal o cual cosa, ¿sí? Que ha podido hacer esto, aquello, de manera personal, digámoslo, no para compartirlo con todo el mundo, sino que ya lo sabe, ya lo ha comprobado, ¿sí? De manera de ver su propio trabajo interior, ya puede empezar a hablar o saber de sus propias experiencias, no solo de las que nos han contado, de los ejemplos, de los maestros, de los libros, sino que empieza a vivenciar el camino como tal, ¿sí? Resulta que en este trabajo, o en este camino espiritual, en este conocimiento, pues si uno no practica, no comprueba y no avanza. El fanático le da pereza. A los fanáticos les gusta es llenarse de información y saber más, pero nunca van a comprobar porque no practican. Y como en este conocimiento solo se avanza a través de las obras, pues si no hay muerte psicológica, no hay liberación de la conciencia. Si nosotros no practicamos la muerte en marcha, la muerte psicológica, la meditación, pues no vamos a despertar la conciencia. No va a haber nunca liberación de la conciencia. Si no se practica el suprasexo, si no se nace espiritualmente, jamás se van a crear los cuerpos superiores existenciales del ser, jamás vamos a comprobar las dimensiones superiores, ni obtener la sabiduría de nuestro ser y de esas dimensiones. Si no se sacrifica por la humanidad, o si no se sacrifica por la humanidad, pues no hay amor ni avance, ¿sí? Si no se quiere empezar a mejorar como ser humano, a cambiar, y no se busca tampoco ayudar a las demás personas, pues muy difícilmente se va a avanzar. No van a ser el amor dentro de cada uno de nosotros, porque el amor está en el servir a los demás desinteresadamente. Si no se practica, pues no se comprueba. Lamentablemente, muchos de nosotros pueden llegar a caer en esos procesos de fanatismos, en el cual pues se conforma con saber de que existe el desdoblamiento astral, de que existe la meditación, de que existen las dimensiones superiores, de que existen
la ley divina, de que el karma y el dharma, pero si nunca practica, nunca va a darse cuenta o a comprobar que es una realidad. El práctico comprende las herramientas y empieza a mostrar sus obras, no a los demás, sino a sí mismo, empieza a comprobar su propio camino. La persona que es práctica le enseñan la muerte psicológica y bueno, voy a empezar a practicarlo, a autoobservarme en el diario vivir, ¿sí? Le enseñan el desdoblamiento y bueno, empieza a practicarlo hasta que en algún punto, en algún día lo va a lograr, ¿sí? El que practica y se esmera, pues tarde o temprano obtiene sus resultados. Pero el que ni un dedo mueve, perdón, pues ¿qué resultados va a tener? ¿Qué conciencia va a tener? Realmente cuando una persona empieza a avanzar y a comprobar y a vivenciar el camino interior, pues eso realmente va a llegar a molestar a los fanáticos, a los creyentes que movidos por la pereza y por la envidia esperan autorrealizarse sin trabajar, ¿sí? Lamentablemente es así. Al yo fanático, a las personas que son fanáticas, cuando ven que otro dice y empieza a contar sus propias experiencias, empieza a hablar de lo que ha comprobado, a una persona fanática le ofende, le molesta. ¿Por qué? Porque el fanático no ha comprobado, no ha practicado, ¿sí? Tiene un conocimiento pero meramente superficial, ¿sí? Y entonces le da envidia. Al fanatismo le molesta a alguien que hace en este conocimiento, ya centrándonos como tal en el fanatismo de esta doctrina, de esta sabiduría. Una persona que llega y dice, no, es que sí se puede comprobar una existencia pasada, se puede hacer esto, aquello, lo otro en el astral. Y si un fanático lo escucha, se ofende, se molesta. ¿Por qué? Porque el fanático es perezoso, no comprueba, no trabaja. Un problema del fanatismo es que, pues bueno, se dedica a creer y pretende despertar su conciencia mecánicamente, sin hacer nada, sin mover ni un dedo. Que de la noche a la mañana, ya por saber este camino, las herramientas, ya va a estar consciente, despierto. Y no es así. No funciona de esa manera. El fanatismo lo que hace es enterrarnos, nos vuelve inútiles. El fanatismo es una fuerza mediocre que nos hace inservibles. Realmente podemos estar hasta en el lugar equivocado. Podemos estar en una escuela de espiritualismo de aquello y lo uno y lo otro y nos pueden inventar miles de cosas y nosotros creyendo y creyendo y creyendo de que eso es verdad, de que eso es cierto. ¿Por qué? Porque no, como el fanático no comprueba, no practica, no comprueba, no sabe si está en una sabiduría o en un conocimiento real y verdadero, ¿sí? Ese fanatismo es peligrosísimo. Miren ustedes que a lo largo del mundo hay personas que por ese fanatismo religioso pues han fundado nuevas religiones, nuevas sectas, nuevos círculos de espiritualidad, pero pues realmente que no tienen nada que ver con un verdadero conocimiento, un verdadero despertar de la conciencia. Aquí realmente lo que se busca es que en la medida en que se van entregando los temas, las conferencias, pues cada uno de nosotros vayamos practicando, comprobando la realidad de este conocimiento, si no esto se convierte en algo meramente intelectual y en una teoría más y nos volvemos fanáticos, porque ya listo, ya vimos todo el curso, las conferencias, ya, ¿qué sigue? No, pues hay que practicar y comprobar. Aquí lo que se busca es que cada uno haga su propio trabajo, que se revolucione y que empiece a comprobar, ¿sí? Normalmente el fanático le gusta seguir, es un seguidor, le gusta seguir a tal figura que es porque es de tal, no sé. Si es, por ejemplo, acá en este conocimiento, al fanático le gusta seguir a tal persona, ¿no? Porque es que lleva 30 años en el conocimiento, él debe estar consciente, debe estar despierto. El fanático arma todas esas conjeturas, ¿sí? Muchas veces se acomodan como personas, instructores dentro de los grupos, ¿sí? Y atrapan a las personas que van llegando y que buscan la liberación de la conciencia para meterlos en el camino del fanático. Si las personas se rebelan, ¿sí? Los sacan de una vez. Una persona que le diga a un fanático o le demuestre que ha comprobado algo diferente o algo más profundo, ¿sí? El fanático se va a molestar. La persona va a decir, no, pero eso no es cierto, eso no lo dice el maestro, eso no lo dicen los libros, ¿dónde dice eso? Y terminan por echar a esa persona de ese círculo, ¿sí? Porque al fanático le molesta totalmente el práctico, la persona que es práctica.
Ese defecto lamentablemente no nos deja ver que tenemos todos los defectos psicológicos vivos, que no los hemos eliminado y que la práctica es lo que hace al maestro, que no es de la noche a la mañana que uno se ilumina, como muchos creen, que no es suficiente con tener las herramientas si no se usan, ¿sí? Que no hemos creado los cuerpos superiores existenciales del ser. Ese defecto psicológico nos hace creer muy mansas ovejas, nos hace sentir muy buenos de que ya estamos, que somos mansas ovejas, que es que estamos cambiando, que llevo 2 meses en este conocimiento y ya me siento diferente, ya he cambiado, ¿sí? Pero realmente si no se ha avanzado, si no se ha practicado de fondo, de corazón, a conciencia, seguimos, es como lo vemos en la imagen, el lobo disfrazado de piel de oveja. Esa es la realidad, ¿sí? Que para despertar el Kundalini debemos dejar de estar disfrazados de traidores, de mansas ovejas. Eso es lo que tienen que entender nosotros, lo que tenemos que entender y lo que los fanáticos deben entender, que la obra está por hacerse y que el peor error es creerse y sentirse uno bueno. Si en el fondo nosotros empezamos a practicar, nos damos cuenta de que no somos tan buenos como creíamos, de que lo que tenemos en el interior es bastante desastroso y desordenado. Bien, veamos unos detalles, diversos detalles que pues caracterizan al fanatismo como tal, ¿sí? El fanático, pues bueno, no se conoce el primer fanático que se haya superado. Eso pues sencillamente porque el fanático no le gusta la práctica. No le gusta, el fanático se queda enterrado, quieto, inmóvil, así tenga las herramientas para salir de donde está, se queda quieto, esperando a que salga solito, por obra y gracia, ¿sí? Pero realmente un fanático no llega a ningún lugar. ¿Por qué? Porque no comprueba, no practica. Y estamos hablando directamente ya de esta sabiduría, de este conocimiento. Tanto como las personas que pueden estar en otras escuelas, en otros cursos, en otros conocimientos, en otras religiones, pues nunca van a llegar a una verdadera espiritualidad. Porque lamentablemente el factor de práctica, ¿sí?, es omitido en la mayoría de escuelas. Hay gente hasta que le pagan a otras personas para que les mientan. No, abren un curso de Reiki, de aquello, de lo otro y de yoga y que con eso van a despertar la conciencia y que van a despertar el Kundalini y le pagan a otras personas para que los engañen, porque no pueden ni siquiera comprobar, porque no les dan herramientas prácticas con las cuales puedan comprobar si están en lo cierto, en lo correcto. A los fanáticos no les gusta comprobar, precisamente porque son perezosos. Piensan que esto del despertar de la conciencia, que este camino es soplar y hacer botellas, que es muy fácil, que de la noche a la mañana ya van a amanecer conscientes. Los fanáticos son seguidores de personas. Miren ustedes que esta sabiduría la entregaba el venerable maestro Ravolú y venerable maestro Samael. Y a lo largo del mundo el movimiento gnóstico tuvo millones de personas, cuando el maestro Samael enseñó esta sabiduría. Sin embargo, solo una se autorrealizó. ¿Qué quiere decir? Que una cantidad de millones de personas eran fanáticos, creyentes, solo simpatizaban con la sabiduría. Les parecía genial, les parecía cierto todo lo que se hablaba, todo lo que explicaba el maestro, mas nunca practicaron, nunca avanzaron y nunca despertaron. Son seguidores. El fanático es un seguidor, el fanático es el que está, me perdonan la expresión, pero se vuelve como el perrito faldero, ¿sí?, de tal o cual persona porque lleva tantos años, porque es que explica de esta manera y cree que está despierto, ¿sí? El fanático le gusta seguir y seguir gente, no se sigue a sí mismo. En este camino hay que aclarar que en este camino y en este curso no se debe seguir absolutamente a nadie, ni a instructores, ni a personas que llevan tanto tiempo, no. Cada uno de nosotros debe empezar a aprender su lámpara interior, su conciencia, porque el ser de cada uno de nosotros es el que nos guía a través de este camino espiritual. Nosotros tenemos nuestro propio guía interior y ese es nuestro ser, Dios en nosotros, nuestro Padre interior y nuestra Madre Divina son los que van a guiar nuestro camino. Pero los fanáticos les gusta seguir es gente. Siguen instructores, siguen imágenes, siguen, bueno, una cantidad de cosas que realmente
pues no lo lleva a ningún lugar, porque no están despertando, no están forjando su camino, sino siguiendo unos detrás de otros. Y si el que los está guiando está equivocado, pues todos van a estar equivocados. Es decir, si el que está guiando está dormido y enseña de pronto mal y tergiversa este camino, esta sabiduría, todos van a quedar mochados. Esa es la verdad. Entonces, bueno, hay que aclarar eso. En este camino pues realmente nadie debe seguir a nadie, ni ustedes deben seguirme a mí. Yo no soy más que nadie. Todos estamos en este camino, ¿sí? Todos estamos intentando de hacer un trabajo interior para ir despertando gradual y progresivamente. Pero realmente el guía de cada uno de nosotros es su conciencia, su ser, su real ser interior. Siempre quieren tener un maestro, ¿sí? Los fanáticos siempre quieren tener a alguien ahí, una figura de un maestro. No se siguen a sí mismos, son imitadores por lo general. Viven con las experiencias de los demás, ¿sí? Que el maestro tal menciona tal experiencia en tal página, en tal libro. Y afirman muchas cosas que pueden ser ciertas, pero sin llegar a comprenderlas, sin llegar a vivenciarlas. No es que en tal iniciación sucede tal y tal cosa y lo hablan como si fuera propio, como si ya lo hubieran vivido, mas nunca lo han experimentado, ni están en esos procesos. El fanático se autoengaña, se miente a sí mismo, se empieza, pues, en medio de su creencia, en medio de creer de que va muy bien, de que está despertando, empieza a apropiarse de experiencias que no son de él, ¿sí? Entonces hablan de las experiencias del fulano, del tal maestro, hablan de tales enseñanzas de los maestros en tal libro, más nunca ha comprobado ni comprende incluso muchas veces una persona lo que está diciendo, ¿sí? Una persona fanática pues va y dice una frase, incluso lo vemos en el fanatismo religioso, dicen cantidades de frases de la Biblia, pero ¿será que les dan la correcta interpretación de la conciencia? ¿Será que verdaderamente era lo que quería decir? Uno va a una secta, algún grupo en donde lean todavía pues los libros sagrados y van y en un lugar a tal frase, a tal versículo, a tal párrafo le tienen una interpretación específica y va uno a algún otro lugar o va otro día diferente al mismo lugar y ya hay otra interpretación diferente. Entonces realmente eso es fanatismo, porque no se comprende en realidad la sabiduría que había escondida en esos libros. Bien, a los fanáticos no les gustan las personas que quieren mostrar obras, ¿sí? El fanático ve que una persona está motivada y dice, bueno, vamos a hacer esto, aquello, lo uno, ¿qué hay que hacer? Vamos a empezar a hacer lo uno y lo otro. El fanático dice, no, pero eso para qué, no se afane, no, tranquilo, pero si es que apenas usted está empezando, usted todavía no ha comprobado, primero tiene que esto. El fanático siempre termina por restarle la fuerza a una persona que quiere practicar, que quiere comprobar. Aparecen siempre criticando a sus compañeros, ¿sí? Diciéndole, uy, pero ¿qué tal? ¿Qué se cree? Si acabó de llegar al conocimiento o a tal lugar, ¿sí? Porque eso sucede en todos lados, en las empresas, en el trabajo, en el colegio. Uy, ¿qué tal que se cree? Que es que ahora que hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Sí? Al fanático, al que no le gusta hacer nada, le molesta el que quiere hacer. Esa es la realidad. El fanático empieza a atacar al práctico para restarle su fuerza, tal cual pues lo venía expresando. Son elementos que retardan, son elementos retardatarios dentro de los grupos, ¿sí? Originan entropía, es decir, hacen que pierda la fuerza. Una persona dice, no, yo que quiero practicar esto, lo uno y lo otro. Uy, no, pero espere, usted acabó de llegar, le dice el fanático. ¿Usted qué va a ser capaz? Si esto es muy difícil, eso de despertar es complicadísimo, eso de desdoblarse. El fanático siempre, de manera equivocada, busca restarle la fuerza. Origina entropía, es decir, le quita la fuerza a los demás, a aquellos que sí quieren hacer y lo hace para que no hagan. Son los peores enemigos de una organización, el fanático. Buscan ponerse en posiciones en donde parezcan que trabajan. El fanático, sí, habla de despertar la conciencia, de ser buenos, de ser amable, pero ya en su intimidad ya no practica, es una persona completamente diferente, etcétera, etcétera, ¿sí? La persona fanática pues quiere hacerse visible, mostrarse de que hace aquello, lo uno, lo otro, como para que digan que está haciendo, de que está practicando. Es decir, al fanático le interesa demostrarle a los demás
lo que sabe, ¿sí? Sus conocimientos, sus experiencias, para que crean de que sí va avanzando, está despertando, mas realmente en su vida íntima no está haciendo nada, ¿sí? Se hacen en posiciones en las que parecen que trabajan. Son imitadores, ¿sí? Normalmente les gusta aparentar que trabajan e imitan. Sí, hay personas que toman las enseñanzas del maestro Samael, del maestro Ravolú y las hacen propias y las cuentan y creen que porque se saben este libro y lo que dice esta enseñanza en tal otro libro y en aquello y en el otro del maestro, ya se sienten muy bien. Sienten que ya van despertando, que son mejores por replicar el conocimiento de manera intelectual. Enseñan a practicar y no practican, hablan de morir y no mueren, hablan de nacer y no nacen. Pudiendo enseñar el conocimiento o compartirlo, no lo hacen o lo hacen muy poco, ¿sí? Se conforman con lo poco. Sí, yo le mostré a tal persona este camino, este conocimiento y ya, con eso. Jamás nunca volvieron a tratar de ayudar a otro ser humano a despertar su conciencia. Ese es el fanatismo. Creen que con lo que saben ya están a salvo. Creen que por haber llegado al conocimiento ya están a salvos, ya son salvos. Ven a los demás como pobrecitos, esta gente está dormida, son ignorantes, van a vivir esto y aquello y aún no han despertado su conciencia. El fanático siempre cree que va mejor que los demás, se considera el que más sabe precisamente porque el fanático es muy intelectual, está documentado con pelos y señales, sigue al pie la letra de los libros, leen mucho, sí, es una persona, el fanático es muy intelectual, ¿sí? Ustedes ven a una persona muy intelectual que sea fanática, no sé, a la ciencia. Y cualquier cosa que le pregunten, cualquier cosa que estén hablando, se vuelve una controversia, una discusión, una polémica. No, pero es que tal persona, tal científico en tal libro. Y lo más probable es que jamás en la vida haya comprobado, palpado y vivenciado eso que está replicando intelectualmente, ¿sí? Son meramente intelectuales. El fanático siempre quiere demostrar que sabe mucho, ¿sí? Terminan torciendo este conocimiento. Lamentablemente el fanatismo es el que ha hecho que esta sabiduría se dañe, se tergiverse, ¿sí? Porque empiezan a quitarle cosas, a cambiarle, a mezclarlo y lo dañan, ¿sí? Daña el objetivo de servir a la humanidad. Miran a los demás como condenados, quieren volver este conocimiento un fanatismo, ¿sí? Normalmente las religiones nacieron precisamente del fanatismo. Todas las religiones del mundo y sectas que hay nacieron de un conocimiento pilar, de un conocimiento base, el cual tenía toda la sabiduría y las herramientas. Pero lamentablemente el fanatismo del ser humano pues fue el que empezó a crear las distintas religiones y quiere convertir este conocimiento en una religión. Son aficionados a los rituales, les gusta prender inciensos, hacer lo uno, lo otro, para aparentar de que tienen una vida espiritual, más realmente no se está muriendo, no se están haciendo ni sacrificando por la humanidad. El fanático es un problema muy grande. Nosotros no tenemos que tener mucho cuidado de observar todo esto, de que nos creemos muy buenos, de que creemos que estamos avanzando, porque eso nos puede estancar terriblemente. El fanático no hace ni deja hacer. Cuando alguien quiere hacer, se lanza a quitarle la fuerza. Son los primeros en llegar a señalarlo, a criticarlo. ¿Por qué? Porque ellos no hacen nada ni quieren que otros hagan. No sirven ni para buenos ni para malos. Ese es el fanático. El fanático, pues listo, desperdicia también su tiempo hablando en tertulias, en cafeterías, repitiendo siempre lo mismo, lo que dijo el maestro, lo uno, lo otro, pero de trabajo interior, particular e individual, nada. ¿Sí? Como les digo, siempre dispuestos a armar una controversia, a debatir, a discutir. ¿Por qué? Porque son muy intelectuales y creen que lo saben todo, más es posible que todo eso que sepan nunca lo hayan comprobado. Ese es el punto y el detalle de todo esto. Bien, tienen diversas ideas equivocadas o diversos conceptos que sencillamente porque se lo escucharon a uno lo repitieron y lo replican, ¿sí? Y entonces lo que hacen es ir dañando el conocimiento y sencillamente confundiendo a las demás personas. Se las dan de profetas, afirman que las mujeres no pueden dirigir cadenas de fuerza, viven hablando de tragedias, de cataclismos, son metemiedos, tienen el yo apocalíptico, bueno, entre muchas otras cosas,
podemos encontrar de este yo fanático. Lo importante es que empecemos a tener en cuenta estos detalles. Siempre, un fanático siempre termina señalando a un fanático, porque ve su reflejo, ¿sí? No escucha sugerencias. Un fanático es completamente orgulloso. No, es que en tal libro, en tal párrafo del libro del maestro dice esto y esto y esto y es así y así. Y de pronto no lo ha comprobado, y de pronto sí alguien comprobó algo un poco más profundo o relacionado, y no lo va a aceptar. No se le puede hablar a un fanático, ¿sí? Ustedes ven en el fanatismo religioso y una persona, y uno cuestiona a una persona, a un fanático, pues del fanatismo religioso puede ser, a veces llegaban personas a la puerta a tocar, pues a compartir la palabra de Dios, entre comillas, y a veces con una sencilla pregunta quedaban bloqueados, como que ya no sabían qué responder, y de una vez se iban al libro a buscar, no, pero es que acá dice tal y tal cosa. Eso es del fanatismo, no se ha comprobado, no se sabe lo que se enseña, y confunde cada vez más a las demás personas por no haber practicado y comprobado. Eso en cualquier ámbito o en cualquier aspecto, y principalmente en este conocimiento, ¿sí? Es importantísimo uno autoobservarse para empezar a descubrir todo eso y no dejar actuar al yo fanático. Realmente no caer en estos procesos, porque nos van a estancar. Listo, ese fanatismo, si nosotros dejamos avanzar ese yo fanático en este camino, en este conocimiento, el fanatismo nos puede llevar a la mitomanía. ¿Qué es la mitomanía? La maña de decir mentiras. Mito viene pues de mitos, manía de maña, de leyendas, ¿sí? Es decir, es la persona que se autoengaña y engaña a los demás. Es una persona mentirosa y que da una mentira tras de la otra. Entonces la mitomanía es un defecto psicológico de nosotros, que también tenemos, es desastroso, mediante el cual nosotros mentimos a las demás personas y nos autoengañamos. Sí, de pronto a algunos de ustedes les pudo haber pasado de que en una discusión, en algún pleito, en algún problema, dijeron alguna mentirita de tal o cual índole. No importa, dijeron una mentira. Tarde o temprano, después de que pasó el tiempo, ya no se acuerdan de qué fue lo que realmente sucedió. Terminan autoengañándose. Hay personas que llegan y dicen mentiras al punto en que se las creen y ya creen que las cosas sucedieron así, que así fue, que así pasó. Y eso es algo completamente terrible, perverso. Porque además de engañar a la gente, termina engañándose a sí mismo. Ya es un nivel completamente desastroso. Esa mitomanía, pues es la tendencia el mitómano tiende a creerse un ser superior. En este camino, en este curso, en esta sabiduría, la mitomanía pues puede llegar a salir en algunas personas creyendo de que ya son seres autorrealizados, ¿sí? De la noche a la mañana entran a estos conocimientos, a estos cursos, y después de unas alucinaciones se convierten en mitómanos, ¿sí? Normalmente la mitomanía es una tendencia que sale mucho en escuelas de tipo metafísico, de Reiki, de tal o cual escuela de espiritualidad, llámese como se llame. Normalmente hay muchísimo mitómano alrededor del mundo, ¿sí? Personas que dicen que son magos, que son profetas, que son la reencarnación de tal o cual personaje histórico o mítico o una deidad, que son la reencarnación del Maestro Jesús, que son la reencarnación de María Teresa de Calcuta, que son la reencarnación de Zeus, de Afrodita, etcétera, etcétera. Esa es la mitomanía. Personas que en medio de una mentira se autoengañaron y cayeron terriblemente en esos procesos, que ya es, además de engañar a la gente, se autoengañan a sí mismos, ¿sí? A lo largo de todo el mundo van a encontrar personas que hablan de que dicen que son autorrealizados, que son maestros ascendidos, que tienen el fuego Kundalini, que tienen diferentes representaciones en las dimensiones, de que ya van avanzados, de que curan enfermedades, de que tienen el poder de despertar o tal cual poder a otras personas, de que etcétera, etcétera. Esa mitomanía es desastrosa y es terrible. Miren ustedes
Le voy a dar un ejemplo de lo que fue la mitomanía, por ejemplo, en una secta de Estados Unidos. Una persona dijo que en medio de su gran defecto de la mitomanía, de que tenían que reunirse en una finca y que iban a pasar unas naves interdimensionales, espaciales, y que tal día y tal fecha, y que se tenían que preparar, que porque iban a iluminarse o a ascender, que iban a dar un salto cuántico, que no sé qué, y los hizo tomarse una bebida que al final pues tenía veneno y murieron no sé cuántas personas, ¿sí? ¿Por qué? Por un mitómano. Es un ejemplo muy claro. Y así ha sucedido muchísimas veces a lo largo del mundo. Llega un mitómano que se inventa de que tal fecha en tal lugar va a suceder algo y se lleva un poco de gente y hasta terminan suicidándose y matándose todos por ese supuesto mitómano, por esa supuesta idea de mitomanía, de que va a suceder algo superior, espiritual. Ese que les cuento de Estados Unidos es bastante conocido, que decía que iba a pasar unas naves y que los iba a transformar en seres superiores, bueno, un montón de vainas que ya ni me acuerdo, y que tenían que tomarse un bebedizo, un brebaje, y allá los encontraron en una finca a todos muertos, ¿sí? Ahí está el peligro de esa mitomanía, hasta qué punto nos puede llegar a llevar, ¿sí? Y bueno, el mitómano, bueno, se cree superior. El mitómano cree que después de una, dos o tres conferencias de este curso, considera de que ya es un ser iluminado, de que es un despierto, de que es un maestro, ¿sí? Y en medio de su mitomanía, pues puede sorprender a muchos incautos, ¿sí? Los fanáticos buscan una figura a la cual seguir. Y un mitómano busca fanáticos. Un mitómano busca gente que le crea. Gente que le crea, que no cuestione, que no dude, mire, crean esto, mire, las cosas son así, así, va a suceder esto, y yo soy tal y tal maestro, y que yo soy la reencarnación, yo soy el maestro Jesús, y busca fanáticos que crean y crean y crean y crean y que no comprueben y que no cuestionen, ¿sí? Los fanáticos buscan mitómanos y los mitómanos buscan fanáticos, en otras palabras. El mitómano es un paredón sin cimientos, basta un leve empujón para convertirlo en un menudo sedimento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mitómano, pues, al no tener experiencia y comprobación de lo real, pues puede llegar a estrellarse con la realidad. Una persona que sí haya comprobado tal o cual cosa puede derribar al mitómano, ¿sí? El mitómano puede decir que en astral sucede tal y cual cosa, y lo uno y lo otro, y llega alguien que sí ha comprobado y de una vez pues derriba sus conceptos, ¿sí? El mitómano cree que esto del despertar de la conciencia, que esto del ocultismo es como soplar y hacer botellas. Una persona que empieza a autoengañarse, que tiene muy arraigado este defecto psicológico, cree que este camino es muy fácil, que esto es ver las conferencias y que ya de la noche a la mañana ya va a amanecer como un maestro, como un resurrecto, como un Mahatma, ¿sí? Como un dios, ¿sí? El mitómano por lo general o por lo común tiene sueños imposibles y tiene algo que se llama el delirio de grandeza. El mitómano siempre, un mitómano siempre en sus historias es el más, el mejor y el que más ha hecho, y se inventa una mentira tras de otra, una historia tras de otra, ¿sí? Y termina autoengañándose, ¿sí? Esa clase de personajes suele presentarse como reencarnaciones de maestros, de héroes fabulosos, legendarios y ficticios, lo que les decía. A lo largo del mundo pues hay cantidad de gente que se cree que son la reencarnación de no sé qué, de no sé cuál, de sí sé cuál, ¿sí? Que son dioses, que son ángeles de lo uno y de lo otro, que tienen poderes, que despiertaron el kundalini, bueno, y realmente son solo fachada, puras mentiras, son puro autoengaño de sí mismos y hacia las demás personas engañándolas. No es posible, ellos no entienden, la mitomanía o los mitómanos no entienden que esto de despertar la conciencia no es fácil, es un trabajo complejo, duro, una disciplina que no es imposible, pero tampoco es fácil, ¿sí? Que es un trabajo completamente práctico, que no se va a despertar si no se ha eliminado dentro de sí mismo los elementos subjetivos, ¿sí? O los defectos psicológicos. Es realmente así. Estos defectos psicológicos o elementos infrahumanos que forman la multiplicidad de nuestros yoes o nuestro ego que tenemos cada uno de nosotros es el que tiene la esencia embotellada,
la conciencia completamente dormida, ¿sí? Y en cada una de esas partes del ego duerme nuestra conciencia, duerme profundamente nuestra conciencia. Si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, pues jamás vamos realmente a iluminar nuestro mundo interior. Pero el mitómano cree que de la noche a la mañana ya es un iluminado, pero resulta que es un defecto psicológico de él muy grande, de uno mismo, porque todos tenemos esos defectos, algunos más alimentados que otros, y en algún punto pues llegan a autoengañarlo o autoengañarse uno mismo por esos defectos psicológicos. No ven los mitómanos que solo mediante la aniquilación de los defectos psicológicos de esas entidades infrahumanas vamos a liberar la esencia, ¿sí? Que solo emancipando la esencia se consigue verdaderamente el despertar de la conciencia, la verdadera iluminación, en base a un verdadero trabajo de muerte psicológica, de nacimiento espiritual y de sacrificio por la humanidad. Pero el maestro decía que creía que pues realmente, y es una realidad lo que vamos a decir aquí, y es que el dormido que sueña con estar despierto, el mitómano que se engaña y engaña a los demás, que se cree súper trascendido, súper consciente, que se califica como iluminado, puede llegar a hacer muchísimo más daño a la humanidad que aquellos que jamás han ingresado a estos estudios, a estos cursos. ¿Por qué? Porque son personas que terminan torciendo el camino, dañando el conocimiento, engañando a las personas, ¿sí? En algún punto aparecía un mitómano, les doy un ejemplo, que obtuvo el conocimiento y de la noche a la mañana se creyó un maestro, un ser despierto, y le decía a los demás que él podía despertarle a los demás el fuego kundalini a través de una práctica de infrasexo. Y muchos fueron los incautos, los fanáticos, que por falta de comprobar, de falta de practicar y comprobar, fueron y cometieron el error de meterse sexualmente, infrasexualmente con esa persona y se dejaron engañar. Entonces la mitomanía, el mitómano va a inventar una cosa detrás de otra, y en este camino espiritual es complejísimo que salga una persona, y está lleno de eso, de personas que se creen superiores, que ya han despertado su conciencia, de que, no, dicen los mitómanos, no, yo tengo una herramienta mejor para despertar el kundalini, yo conozco tal cosa, a mí tal maestro me habla al oído, tal cosa, yo escucho la voz del ser, bueno, cantidades de cosas absurdas que ustedes en algún punto van a empezar a ver a lo largo de este camino. Y lamentablemente esas personas dañan el conocimiento, lo tuercen, lo tergiversan, le van quitando cosas, van dañando el camino. ¿Y qué pasa? Buscan fanáticos que les crean, que no lo cuestionen, ¿sí? Y termina torciendo muchísima gente que busca el despertar de la conciencia. Y eso es por culpa tanto del mitómano como tanto del fanático. El mitómano porque engaña y se autoengaña, y el fanático porque no practica y no comprueba, se deja meter los dedos en la boca. Es por eso que es la invitación de este conocimiento, de esa conferencia, es que seamos 100% prácticos, que no creamos, no crean en esto, practiquen y comprueben que es una realidad verdaderamente, ¿sí? La mitomanía termina por convertirse en el peor género de locura, ¿sí? Una persona mitómana está constantemente alucinando, fantaseando de que ya es un ser despierto, ¿sí? Cogen las palabras de los maestros y se las acomodan, las experiencias de los maestros y se las acomodan, hablan de que tal o cual maestro les habla, hablan de que ya disolvieron el ego, aunque lo tengan más despierto y más grande, los defectos psicológicos más grandes que un gorila, ¿sí? Hablan de que ya despertaron, de que ya van en tal iniciación, cuando realmente una persona que está avanzando por lo general prefiere es guardar silencio, y es mejor guardar silencio, porque este camino es individual, particular, personal, ¿sí? No es algo que se va alardeando por todas partes. Aquellos que mucho alardean son los que poco han hecho. Esa es la realidad. Y a veces el más calladito, el que va ahí en silencio haciendo su trabajo, es el que verdaderamente va avanzando, ¿sí? Hemos podido ver cosas muy feas. Resulta espantoso realmente ver que los mitómanos empiezan a profetizar locuras, calumnian al prójimo, señalan al que está haciendo, califican a los demás de magos negros, etcétera, etcétera. De aquí salen, de este conocimiento, salen cantidades de mitómanos a fundar otras escuelas pseudoesotéricas que eliminan
Eso fue lo que dañó a este conocimiento en un principio, del cual salieron pues las religiones, los diversos dogmas y sectas, fue porque dañaron una enseñanza que traían los distintos maestros, ¿sí? Que dejaron los distintos maestros autorrealizados, los propios verdaderos maestros. Pero el mitómano y el fanático se convierte en mitómano y empieza a quitarle, no, vamos a quitarle la muerte psicológica, el sacrificio, vamos a quitarle esto, el desdoblamiento astral, y montan rancho aparte. Como dicen por ahí, montan su propia escuela y empiezan a enseñar, hasta cobran, ¿sí? No, es que acá le cobramos porque acá le equilibramos los chakras, le eliminamos todos los aspectos negativos de su psicología, y termina tarde o temprano convirtiéndose en magia negra, ¿sí? Porque a la larga, poco a poco, se van torciendo por la otra senda, por el otro camino, por el camino de la magia negra, ¿sí? Pero aquellos mitómanos y fanáticos pues realmente buscan eso, lo fácil. Normalmente el fanático busca lo fácil, algo que sea fácil, algo, esta me gusta más esta creencia porque solo es asistir los domingos o asistir tal día y ya con eso, ya listo. Y lo mismo sucede en este conocimiento. Consideran que porque ya saben ciertas cosas o han visto ciertas conferencias, ya con eso voy directico para el cielo, con eso ya directamente voy despertando. El fanático cree que esto es fácil y el mitómano cree que también esto es fácil, de que despertar es así como alucinar luces y ya, y listo, estoy consciente, estoy despierto. No, totalmente falso. Lamentablemente, en busca de engañar a las personas, pues montan otras escuelas pseudoesotéricas de falso conocimiento interior, ¿sí? Y hasta cobran, ¿sí?, por enseñar cosas completamente equivocadas. Y esto es gravísimo porque crean dentro de su psiquis ese yo pseudoesoterista, engañan a las demás personas y genera recurrencias. En unas próximas existencias, cuando esté buscando el camino y el despertar de la conciencia, va a llegar a esos lugares equivocados, a esos conocimientos equivocados, y no va a poder salir de ahí porque él mismo fue el que lo originó. Eso genera recurrencias, ¿bien? Entonces, es así. Fanatismo y mitomanía, completamente ciegos. Ambos aspectos o ambos defectos psicológicos nos dejan así, completamente ciegos de la realidad, ¿sí? El peor error es creerse y sentirse bueno. Entonces es algo que podemos ver y analizar tanto en las cosas del mundo exterior como en este camino, en este curso. Van a ir ustedes comprobando pues que esto es así. De 1000 que buscan, uno encuentra. Decía el Maestro Jesús, de 1000 que buscan, uno encuentra. De 1000 personas que buscan un camino espiritual, unas herramientas espirituales, uno lo encuentra. De 1000 personas que encuentran este camino, esta sabiduría y las herramientas correctas para el despertar de la conciencia, uno practica. Quiere decir que 999 son fanáticos o mitómanos, ¿sí? Y nunca avanzan, nunca comprueban, se estancan y pierden completamente su existencia en creer que van a ir despertando sin hacer nada. Y entonces el mitómano engaña a los demás y se autoengaña. Ahí está. Realmente es eso. Nosotros tenemos esos dos defectos. Realmente es importante empezar a verlo en los distintos aspectos de la vida. No solo en torno a este conocimiento, sino en torno a los distintos aspectos de la vida. Somos fanáticos a muchas cosas en el mundo exterior y muchas veces somos odiosos, celosos, envidiosos porque otras personas son fanáticas a otras cosas, ¿sí? Hasta nos molestamos, algo se revuelca dentro de nosotros cuando nos dicen, no, es que tal marca, tal jugador o tal equipo es mejor, tal, ¿sí? Y el fanatismo de una vez, como es de la mente, ya hace parte del orgullo, pues de una vez se ofende, algo se mueve en el interior. Y entonces, pues bueno, poco a poco ese fanatismo nos va llevando a la mitomanía. Por falta de practicar y comprobar, vamos cayendo en procesos de mitomanía y nos vamos autoengañando. Y a lo largo del mundo eso es lo que hay, mitómanos, ¿sí? Cantidades de gente profetizando una y otra cosa y creyéndose que son sabios, ¿sí? Gentes que se visten con túnicas y se dejan la barba y predican y hablan muy bonito y se consideran seres despiertos, pero no lo son.
no lo son. Una persona práctica realmente se desdobla y va y mira e investiga a esa persona, y a través del desdoblamiento astral le muestran si realmente es un ser consciente, un ser despierto. Pero normalmente es más fácil creer, caer en esos estados de fanatismo, juzgar y señalar sin comprobar. Como les decía hace un momento, y ya para finalizar, en este camino no buscamos que nadie siga a nadie, que nadie siga a un instructor, que nadie siga ni siquiera a un maestro, ¿sí? Cada uno debe empezar, pues claro, tenemos que tener un guía, alguien que nos enseñe las herramientas. Ese podemos ser nosotros, los instructores, o el maestro Samael, o sí, que ha enseñado pues esta sabiduría y que estamos tratando de mantenerla pura. Sí necesitamos un guía, sí, alguien que nos enseñe externamente el camino, las herramientas, pero no podemos convertirnos en seguidores, en que yo sigo a tal instructor, a tal persona, no. Cada uno debe centrarse en su propio trabajo interior y a través de su conciencia, su ser, nuestro Padre interior, nuestra Madre interior, nos va a ir guiando, nos va a ir mostrando en qué estamos fallando, qué tenemos que mejorar, qué camino tenemos que tomar. El ser le va ordenando a uno, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y uno tiene que obedecer. Lo que quiere decir, enfatizando, de que el guía es interior. Nuestro ser, nuestro real ser interior es el que nos guía verdaderamente por este camino del despertar. ¿Sí? Necesitamos un guía, alguien que nos enseñe, pero nosotros mismos tenemos que aprender a caminar, prender nuestro foco interior, nuestra conciencia, para andar al camino del despertar. Bueno, ese es el tema del día de hoy. Nos vemos en la próxima conferencia, que se titula La vida y el nivel del ser. Un tema bastante chévere e interesante. Les agradezco su tiempo y nos vemos en una próxima conferencia. Hasta pronto.